aquí lo reemplazaría por, de modo de colocar x1 colocaría x. De aquí de modo de colocar x1 colocaría x. O sea que delta y, esta expresión se transforma en esta. F de x más delta x menos f de x. Por tanto, volvemos a la primitiva. Límite cuando delta x tiende a 0 de la variación de y sobre la variación en x. Pero hemos dicho que la variación en y es igual a tener f de x1 más delta x menos f de x1. Pero también hemos acordado que x1 es igual a x. Entonces me quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Definición. Sobre x se define como se define como f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Nosotros vimos el semestre anterior x más delta x más 4. Si yo cambio eso por a, aquí cambiaría por a. Si cambio por n, aquí tendría n. Si cambio por n, cambiaría por n. Si cambiaría por a más b, a más b. Si cambio por x más delta x, debo cambiar este por x más delta x. Lo que hemos hecho es valor numérico de una función. Aquí aplico propiedad distributiva. 3x más 3 delta x más 4. 3 por x, 3x, 3 por delta x, 3 delta x. Esto me va a dar f de x más delta x. En ese orden de ideas, retomo la definición de derivada. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. El todo es igual a la sumatoria de sus partes. De acuerdo a ese axioma, yo puedo decir que el límite cuando delta x tiende a 0 es la derivada. Pero ¿qué es f de x más delta x? Ya lo hemos definido de esta forma. Sería 3x más 3 delta x más 4. Todo esto me representa ¿qué expresión? Toda esa expresión me va a representar, todo esto me representa f de x más delta x. En ese orden de ideas, ¿qué signo sigue? Menos. Menos. Como siempre, coloquemos la otra expresión en medio de paréntesis, porque ese menos me afecta todo f de x. ¿A qué es igual f de x? 3x más 4. Hay que seguir el protocolo, el menos, saber quién es f de x más delta x, menos en medio de paréntesis, coloco f de x sobre delta x. Por lo tanto tendríamos lo que sigue esa algebrita límite cuando delta x tiende a 0, de qué expresión 3x más 3 delta x más 4, menos por más me da menos 3x, menos por más me da menos, sobre delta x. Veo a ver qué puedo cancelar. 3x positivo, 3x negativo. ¿Qué otra expresión puedo cancelar? 4 positivo, 4 negativo. Y nos quedaría límite cuando delta x tiende a 0 de 3 delta x sobre delta x. ¿Qué puedo cancelar ahí? Delta x está multiplicando, está dividiendo, se va y nos va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de 3.
Y 3 es una constante, el límite de una constante es una constante, por lo tanto f' de x es igual a ¿cuánto? A 3. Que fue la respuesta ahí planteada. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. F de x igual a x2 más 3x menos 1. Voy a aplicar la definición de derivada. La definición de derivada me dice que es igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta de x. El todo es igual a la sumatoria de sus partes. Ya tengo f de x. Ahora voy a hallar f de x más delta x. Significa valor numérico de la función donde está x, lo voy a reemplazar por x más delta x. Si aquí estuviera a, pues lo reemplazaría aquí por a, que quedaría al cuadrado más 3a menos 1. Si aquí estuviera m cuadrado más 3m menos 1. Si estuviera a más b al cuadrado por más 3 por a más b menos 1. Como está x más delta x, de modo de colocar x, coloco su equivalente. En este caso sería x más delta x al cuadrado, lo estoy reemplazando, más 3 x más delta x menos 1. Aquí me queda la suma de dos cantidades elevada al cuadrado, por eso les coloqué aquí recordar que tenemos que hacer la expansión. Esto es igual a tener cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. He dado trámite a la suma de dos cantidades elevadas al cuadrado. He hecho la expansión. Sigue, aquí aplico propiedad distributiva. 3 por x me daría 3x. Más por más me va a dar más 3 delta x menos 1. Todo eso me representa f de x más delta x. Observa a ver si hay términos semejantes para sumarlos o cancelarlos o restarlos. Y observo que no hay términos semejantes, porque yo tengo 2x delta x, tengo 3x, tengo 2x delta x, solamente tengo delta x. No hay términos semejantes. Ya tengo f de x, ya tengo f de x más delta x. Ahora sí, la definición derivada me dice que la derivada es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. En ese orden de ideas ya hemos adquirido cada uno de los componentes de la definición. ¿A qué es igual f de x más delta x? A toda esa expresión que hemos hallado, x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más 3x más 3 delta x menos 1. Toda esa expansión tenemos que verificar que no nos falte ningún término, que hemos hecho la transcripción correctamente. Todo este término me representa f de x más delta x. Siguiendo, haciendo el símil, siguiendo la definición, sigue menos. Nuevamente, cuando hay un signo menos que antecede una expresión, es bueno abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque ese menos me va a afectar a toda la expresión. En este caso particular, me va a afectar a f de x. ¿A qué es igual f de x? X al cuadrado más 3x menos 1. Es bueno hacer este proceso y no comenzar la carrera. No hay necesidad de correr. Hágalo despacio. Siga el protocolo. Este es f de x. Ya tienen f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Lo que viene ahora es algebrita, eliminar términos semejantes. A ver qué queda. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado más 3x más 3 delta x menos 1. Menos por más y menos por menos sobre delta x. Observa a ver qué términos puedo cancelar. Observa, por ejemplo, que x al cuadrado es positivo, x al cuadrado está negativo, 3x, por ejemplo, está positivo, 3x está negativo,
1 negativo, 1 positivo se cancela. En cada uno, de hecho, la marca respectiva para que ustedes observen qué fue lo que se canceló en cada parte. X al cuadrado, 2 rayas, 3x, 3x, diagonal con 1 y menos 1. ¿Qué nos quedó? Límite cuando delta x tiende a 0. ¿De qué expresión? 2x delta x más delta x al cuadrado más 3 delta x sobre delta x. Mire que estos dos términos son semejantes, no son iguales. Ese no tiene la x. Aquí nos quedó un trinomio. ¿Qué puedo sacar en el numerador? Factor común. ¿Qué se repite en el numerador? Se repite delta x. Límite cuando delta x tiende a 0 del numerador, que sería delta x. ¿Factor de quién? Al extraer el factor común o al dividir el primer término entre el factor común me da 2x. ¿Qué signo sigue más? Al dividir el segundo término entre delta x me quedaría delta x, 1 delta x, más al dividir el tercer término entre delta x o al arrebatarle delta x al tercer término me quedaría 3 sobre delta x. Factor divisor. Recordemos, aquí yo no puedo cancelar esta porque hay suma y resta, solamente puedo cancelar factores y divisores, como en este caso. Por lo tanto, nos quedaría, la expresión que nos quedaría sería límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué expresión? 2x más delta x más 3. Ya hemos trabajado con las propiedades de los límites. Por lo tanto, podemos hacerlo en esta primera parte de la siguiente forma. Límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más límite cuando delta x tiende a 0 de delta x más límite cuando delta x tiende a 0 de 3. Este término observamos que no tiene delta x, por lo tanto es una constante. Y el límite de una constante es la constante. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta x más 0. Y el límite de una constante, por lo tanto nos va a dar 2x más 3. O sea que la derivada es igual a 2x más 3. A x al cuadrado menos 2x más 1 es equivalente a esa expresión. A partir de ahí, de f de x, entonces calculo f de x más delta x como valor numérico de la función. Donde está x lo reemplazo por x más delta x. Aquí me quedaría elevado al cuadrado menos 2 x más delta x, que va a ser el valor que es reemplazado por la x más 1. Hago la expansión de la suma de dos cantidades elevada al cuadrado del primero, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Ustedes pueden observar que aquí está el menos 2 y multiplica a ese paréntesis. Destruyo paréntesis aplicando propiedad distributiva y la ley de signos. Menos por más me va a dar menos y menos por más me va a dar menos. Más 1. Ese 1 está por fuera del paréntesis, pero queda positivo. Ya tengo f de x más delta x, ya tengo f de x. Retomo la definición de derivada. La definición de derivada nos dice que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. El todo es igual a la sumatoria de sus partes, es lo que hemos hecho cuando hemos extraído cada uno de sus componentes. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x. Pero ¿qué nos dio f de x más delta x? Toda esta expresión. La colocamos acá. Sigue menos f de x. Hemos convenido que antes, cuando hay un paréntesis, antes de la función, abrimos paréntesis porque ese menos me va a afectar toda la expresión. ¿A qué es igual a f de x? No es conveniente colocar esto. ¿Por qué? Porque hemos hecho ya la expansión. F de x menos 1 es x al cuadrado menos 2x más 1. Lo expreso en esa forma en paréntesis. Abro paréntesis,
coloco f de x y cierro paréntesis. A continuación, ¿qué hago? F de x más delta x me queda igual y procedo a destruir paréntesis aplicando ley de signos. Menos por más me da menos, menos por menos me va a dar más y menos por más me va a dar menos. Aplico propiedad distributiva. Este menos me afecta a toda esta expresión. Cuando realizo esa expresión observo que hay unos elementos en los cuales yo puedo sumar o puedo cancelar. X al cuadrado positivo, x al cuadrado negativo se cancela, está con color azul. Menos 2x, color verde, 2x positivo, 2x negativo, se cancela, inverso aditivo. 1 positivo, 1 negativo, se cancela. ¿Qué nos quedó de toda esa cancelación? 2x delta x más delta x al cuadrado menos 2 delta x. Observamos nuevamente que estos dos términos no son semejantes. Este no tiene la x. ¿Qué hacemos entonces? Nos quedó tres términos. Observamos que en cada uno de ellos se repite delta de x. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos factor común. ¿Cuál es el factor común en el numerador? Delta x. ¿Factor común de quién? Al dividir el primer término entre el factor común me queda 2x. Dicho de otra forma, si al primer término les traigo delta x, ¿qué me queda? 2x. Más delta x al cuadrado, al dividirlo entre delta x me quedaría delta x. O lo que es lo mismo, si le quito 1 a ese me queda solamente delta x. Menos, al dividir el tercer término, 2 delta x entre el factor común, me va a dar 2. O dicho de otra forma, al tercer término, si yo le quito delta x, me queda 2. Tengo factor, tengo divisor. Recalco nuevamente, yo no puedo cancelar ni este, ni este, ni este. ¿Por qué? Porque hay sumandos. Solamente puedo cancelar factor divisor, como aquí lo expreso. Aquí delta x está multiplicando, delta x está dividiendo, puedo cancelar. Ahora, como ya hemos visto las propiedades de los límites, podemos simplificar diciendo que el límite cuando delta x tiende a 0 de 2x es 2x. Dicho de otra forma, esa expresión tiene delta x, ¿no? Me va a dar lo mismo. Más, esa expresión tiene delta x, sí. ¿Cuánto vale? ¿A qué valor tiene delta x? A 0. ¿Este valor tiene delta x? No, pues me va a dar lo mismo. 2x menos 2. Luego la derivada va a ser f' de x igual a 2x menos 2. Por raíz de x me da raíz de x, raíz cuadrada de x al cuadrado, menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Raíz de x positiva, raíz de x negativa. Esto, exponente y son iguales, me queda x menos 1. Ay, me quedé igual. Lo siguiente. Raíz de x menos 1, raíz de x más 1. La suma por la diferencia de dos cantidades o viceversa es igual al cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo. Así le llaman por X menos 1. sí. Y a esto le saco la derivada y la derivada es igual a 1. Recuerden que delta x sobre delta x me da 1. Cualquier cosa sobre sí misma me da 1.